¿Estamos o no estamos, Gonzalo? He cambiado de operador circunstancialmente. El gerente nos acompaña. ¿Será para abrir la semana? ¿Cómo se está jugando ese partido, Gonzalo? Sí. Está jugando Uruguay. Seguimos ganando 2-0. Nos hemos enterado poco. Pero como tenemos algún vínculo. Gol de Uzbekistán en este momento. Gol de Uzbekistán. Nada. 2-1. Apáguelo porque mire que yo seco el Mediterráneo, yo se lo he dicho. 17 grados la temperatura en la capital del departamento de San José. Cielo nuboso, vientos del suroeste de hasta 44 kilómetros. Se anuncia una máxima de 23 grados para hoy. Nuboso, cubierto, chaparrones incluso para el resto de la jornada. ¿Y cuándo levanta? Mañana, martes 14, 27 la máxima, 7 la mínima. Claro y algo nuboso, pero libre de precipitaciones por lo pronto para martes y miércoles. Bueno, gracias por acompañarnos. Abrimos la semana desde el estudio de Canal 3, por la pantalla del 3 y lógicamente por nuestra plataforma, por Mora, Hacemos Moradores. Hoy con lo voy a presentar así, el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Lo presento así porque no deja de ser senador de la República, lógicamente. Uno podría decir ex ministro, ex intendente, pero en cualquier caso, la novedad de las últimas horas es la presidencia de la Comisión Departamental del Partido Nacional. José Luis, gracias por la visita. No, gracias por la invitación, Bruno. Un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Una vez más, como siempre, por acá, por el Canal 3. Todas las actividades, las que has transitado en tu vida pública, política, de alguna manera, uno lo piensa así, también son insumos para atender esta tarea que tiene carácter partidario, digamos, que en definitiva de lo que se trata es de la orgánica del partido, y ahí hay un montón de cosas que uno le puede aportar. Sí, a ver, es un nuevo desafío, digo, como tantos otros que hemos asumido de que estamos en la actividad política y lo hacemos con mucho cariño y mucha responsabilidad, porque digo, que hayamos logrado en la convención pasada la unanimidad de poder conformar una nueva comisión departamental con representación de todos los sectores, con una lista única, creo que es un paso interesante como para entusiasmarnos y pensar en la necesidad que tiene el partido orgánicamente de generar una expectativa hacia adelante en lo que tiene que ver con la importancia que le queremos dar a la Comisión Departamental en lo que hace al accionar político, partidario, dentro del departamento, que va acompañando, sí, pero por fuera de lo que es la responsabilidad de gobierno que tiene nuestro partido de estar al frente del gobierno departamental. Pero necesitamos que la orgánica partidaria tenga un rol más protagónico, porque quizás eso haya sido lo que no nos ha permitido tener una mayor apoyo popular en las elecciones de octubre. Yo lo mencionaba en mi discurso el viernes pasado. Yo creo que ahí quizás hemos descuidado un poco el vínculo con el ciudadano en el territorio a nivel partidario y siempre estamos dependiendo de la buena gestión del gobierno departamental y con eso nos parece que alcanza. Sin embargo, uno mira en los resultados electorales y sí se reconoce hacia el accionar del gobierno departamental y como consecuencia de ello ha tenido una buena votación el Partido Nacional en San José. Hay un reconocimiento a la gestión que durante muchos años ha llevado adelante el gobierno departamental en el departamento, el partido en el departamento, pero a su vez eso no se ve reflejado en la elección nacional como consecuencia, estimo yo, de que quizás no hemos sabido interactuar de la mejor manera con el ciudadano común en la importancia que tiene, a nuestro entender, un mayor respaldo a nivel nacional en lo que hace a lo que fue la ardua tarea que nos tocó estar al frente del gobierno nacional y que quizás no fue reconocida como estimábamos que lo iba a hacer. Y bueno, a ver, si entiendo, cuando la gente, los tiempos de que la gente, entre comillas, juzgue al partido es en octubre y ahí no se logra la mayoría en estos últimos procesos electorales, y cuando la gente tiene que juzgar la gestión más directamente, que es la departamental, ahí el respaldo está.
Esa es la línea. Esa es la mirada que... Además, es una mirada que tiene datos objetivos, ¿no? Encima de la mesa. Uno mira... Los resultados electorales. Resultados electorales. No. Entonces, digo, la ciudadanía toma la decisión sabiamente basándose en lo que interpreta la realidad en cada instancia electoral. Cuando tiene que resolver la continuidad o no de un gobierno nacional, hemos visto de que en la última instancia electoral no se reconoció, como hubiésemos deseado, Sí. El apoyo hacia nuestra fuerza política o hacia la coalición, y sí se hizo en lo departamental como es tradicional. Te da tranquilidad en una cosa y te genera intranquilidad en otra. Porque nosotros entendemos que como fuerza política y como coalición quizás no supimos comunicar adecuadamente el esfuerzo que hizo el gobierno de coalición en el último periodo de gobierno, y eso es lo que no podemos permitirnos que vuelva a suceder. Por eso es que yo decía de que tenemos que salir a hablar con la gente, y cuando aparecen relatos en la opinión pública que no condicen con la realidad, tenemos que contrarrestarlo con hechos concretos y con nuestra mirada de partido de esos datos. Porque hoy estamos volviendo, se está volviendo a dar en Uruguay algo que ha sido costumbre en los últimos tiempos, es que el Frente Amplio nos tiene acostumbrado a generar relatos y que después se transforman como que la gente lo da como que es una realidad, porque no hay quien responda a esos relatos y que muchas veces no condice con la realidad. Digo, yo recuerdo en el periodo pasado, no habíamos ni bien habíamos asumido y ya habían piquetes, habían caceroleos. Al poco tiempo, bueno, tuvimos el proceso de la pandemia, que tuvimos que sacarlo adelante con mucho esfuerzo, y automáticamente después aparecen al año y poco, 2 años, empapelado las distintas ciudades capitales generando un relato diciendo que el gobierno había fracasado, cuando estábamos en pleno proceso de comenzar a trabajar post pandemia. Entonces digo, todos esos relatos que se van generando durante 5 años, vos no lo podés cambiar la opinión del ciudadano común en un par de meses de la elección. Yo creo que tenemos que apostar a que cada vez que surge un relato que no condice con la realidad, tiene que estar la fuerza política. La confrontación de alguna manera la tiene que dar el partido. Exacto, la fuerza política tiene que contrarrestar. Y esto se está dando ahora increíblemente. Hoy vemos un gobierno que, a mi entender, está sin rumbo. Y por otro lado vemos la fuerza política del Frente Amplio, encabezada por Pereira, buscando o tratando de comunicar a la ciudadanía que ellos no pueden cumplir con el compromiso electoral, queriendo echar las culpas al gobierno anterior, diciendo de que el problema... El otro día escuchaba, hay que escuchar cada cosa, escuchaba a Pereira decir que el problema de la seguridad es un problema de gobierno de la calle Pou. Fíjate vos las cosas que hay que escuchar. Cuando hace menos de un año, en campaña electoral, planteaban una plataforma a presentar a la ciudadanía donde iban a resolver el tema de la seguridad una vez si llegaban al gobierno en forma inmediata, a tal punto que en el debate, que nadie se debe olvidar, recuerdo claramente decir, ahora si la primera medida es fortalecer la seguridad y la Policía Nacional incorporando 2.000 nuevos funcionarios. O no nos acordamos de eso. Lo dijo en el debate. Pasó, asumieron, viene pasando el año. En el presupuesto que presentan al Parlamento aparecen allí la incorporación de 1.000 nuevos funcionarios durante todo el periodo, en forma gradual, año a año. Ya de pique nomás, en lugar de 2.000 fueron 1.000 y no fueron el primer año, ya son durante los 5 años. Entonces, y por otro lado, vemos al ministro que tiene al frente la responsabilidad de la cartera del Ministerio del Interior, donde sale a transmitir a la ciudadanía de que están elaborando un plan de seguridad que lo van a tener pronto en el 2026. Ahora, o nos olvidamos o no queremos acordarnos del compromiso de campaña del hoy presidente, que era un tema prioritario y que el primer año se iba a poner en marcha. Ahora, no solamente no se pone en marcha, sino que no lo tienen pronto, sino que hay que elaborar ese plan de seguridad que están convocando a las fuerzas sociales. A ver, hay una improvisación
una falta de rumbo que nos marca claramente que estaban preparando, que su campaña se basó en generar una expectativa para lograr llegar al gobierno, pero que no estaban preparados para gobernar. Y eso lo marcan los hechos, no es un relato, son datos de hoy. Voy a llegar a esos lugares, José Luis. Déjame detenerme un poco más en lo que significa y en algunas características que tiene esta comisión departamental. Entre otras cosas porque quienes me han seguido, y esto lo hemos conversado en tantos años, yo he sido crítico de la comisión departamental del Partido Nacional en muchas oportunidades. Entiendo las coyunturas, los momentos, las integraciones, de la falta de voz política en el departamento. Yo soy defensor de la voz política de los partidos. Hay debates que se deben dar entre partidos, eventualmente entre comunicados, pero entre partidos. Y sin embargo, aún reconociendo cosas que las diferentes departamentales han logrado hacia la interna de los partidos, esa pata de comunicar, de expresar posición política, no ha estado. Tengo la sensación, entre otras cosas, lo conversábamos algún minuto antes de que comenzara la convención con el presidente del directorio, con Álvaro Delgado, tengo la sensación de que de alguna manera esto es una línea política que surge desde el directorio. Es decir, yo lo ponía en ejemplo. Sesiona el directorio del Partido Nacional y hay rueda de prensa. Eso no ocurría, ¿no? Seguramente el directorio durante todos estos años ha tenido 1000 debates, 1000 posicionamientos políticos en clave de partido sobre diferentes temas. La gente no se los enteraba. Esa es la verdad. Si los legisladores no daban la discusión pública, nadie sabía el partido en condición de partido qué era lo que estaba pensando. En virtud de esto siento como un reflejo que el directorio esté encarando esta posición de decir públicamente qué es lo que piensa el directorio, y me da la sensación, o por lo menos es la expectativa que tengo, que eso empieza a ocurrir en la comisión departamental. Porque además, y le agrego, y esto como siempre es una charla, por eso lo hago largo, si uno repasa la integración, y esto por cierto con mucho respeto y sin desmedro de nadie, si uno repasa la integración de la nueva comisión departamental, es como públicamente muy potente también. ¿Me explico dónde quiero llegar? Es así, y se da como consecuencia de un análisis que hemos hecho algunos dirigentes que tiene que ver con que nos pasó a nivel nacional que el gobierno absorbió la fuerza política en el directorio pasado. La imagen era del gobierno y la fuerza política como que quedó disminuida y sin una opinión propia. Claro, pero recuerdo A nivel- mil conferencias de prensa en donde venía el presidente de la calle Pou y le hacíamos preguntas a nosotros, y bueno, las del gobierno, está bien. Pero cuando le preguntábamos alguna cuestión política, decía, yo de ese tema no puedo hablar porque estoy impedido constitucionalmente. Sin embargo, no había una respuesta partidaria a esas preguntas que el presidente no podía contestar. A eso voy, contestar. Bruno, y comparto 100% de lo que estás diciendo. Y creo que también uno tiene que hacer autocrítica en qué fallamos, y quizás eso fue una de las fallas que tuvimos, donde nuestra fuerza política, el directorio anterior, no tuvo una acción decidida de contrarrestar el relato político que sí lo tuvo el Frente Amplio, porque jugaba no solamente a nivel parlamentario, sino que también tenía una visión propia de la fuerza política Frente Amplio. Nosotros no la tuvimos, o quizás por respeto, o por evitar un enfrentamiento en algún tema puntual con el gobierno, y creo que fue un error. Entonces, ese error estamos tratando de subsanarlo de alguna manera, y ya comenzó a darse en la elección del directorio, donde pusimos todos los pesos pesados en el directorio, todas las fuerzas políticas. Es más, ni siquiera hubo lista única, hubo 4 listas que participaron de la Convención Nacional, y donde estaban los referentes de cada uno de los sectores. Estaba nuestro referente, que era Álvaro Delgado de Aire Fresco, estaba Javier García por Espacio País, estaba Heber por el herrerismo, estaba Enciso por Dale, y de alguna manera se logró conformar un directorio, con la participación de todos ellos, porque hoy está, más allá del presidente, está un Javier García en el directorio, está un Luis Alberto Heber en el directorio, está Enciso en el directorio.
hay un directorio potente, donde pueden sin duda marcar su impronta partidaria desde las sesiones del directorio, marcando también su visión de cómo está funcionando el país, de cómo está el gobierno, cómo poder transmitirle a la gente cuando se está de acuerdo y cuando no, porque esto no es siempre buscar lo negativo, acá hay que buscar lo negativo y lo positivo, porque si algo hace nuestro partido es reconocer cuando las cosas están bien. Pero tenemos que denunciar o por lo menos advertir a la ciudadanía cuando entendemos que las cosas están mal. O plantear la opinión, de hecho. Lo estamos haciendo ahora con el presupuesto. Hay cosas que nadie, no podemos, más allá de que nuestra responsabilidad partidaria es no dejar al país sin presupuesto, y así quedó reflejado en la votación, que votamos en general, marcamos claramente que no estamos de acuerdo con la incorporación de nuevos impuestos, porque era algo que teníamos en nuestro programa de gobierno. Y lo marcamos y no votamos. Entonces hay cosas que tienen que saberse por parte de la ciudadanía, porque si no lo transmitimos, no se conoce. Y si uno lo extrapola esto a lo departamental, ¿qué estamos haciendo ahora? Es lo mismo. Y en eso, por eso coincido. Es una estrategia, sí, es una estrategia. ¿Qué tenemos que hacer a nivel departamental? Hay respuestas a temas políticos que, digamos, la gestión debe encargarse de explicar, incluso los órganos del Contralor, sobre la gestión, pero hay temas que tienen claramente un trasfondo político que debe ser respondido desde lo político. Pero cuando hay un tema que es una discusión política o es una apreciación política de quien hoy está en el gobierno, y si nosotros discrepamos, tenemos que dejarlo reflejado, y no necesariamente tengo que involucrar a la intendenta para eso. Tiene que ser la fuerza política, y a eso es lo que estamos buscando. Y por eso, como tú bien decís, no es esta una departamental como estábamos acostumbrados a que eran compañeros muy honorables y que sabíamos que eran sin discusión. Pero eran de bajo perfil. Buena gente. Digamos. Y lo son y lo seguirán siendo. Sino que no le dábamos la tarea a ellos, no por culpa de ellos, sino que no le encomendábamos la tarea que entendemos que sí la tenemos que tomar ahora. Por eso asumo esa responsabilidad. Y la asumo no solo. Me acompaña el actual diputado, me acompaña el que fue candidato a la intendencia, Rubén Bacigalupe, me acompañan todos los cabezas de lista, tanto Denis Hornos, Sebastián Ferrero, Manuel Larrea, Aparicio Camí, o sea, acompaña un grupo de gente que vos, cuando hable el partido, va a estar hablando el partido, no vamos a estar hablando en forma individual, cuando sea necesario. Cuando los sectores quieren expresarse libremente, lo van a hacer. Pero cuando tenemos que dar una visión partidaria, tenemos un ámbito donde lo podemos discutir previamente, llamar a conferencia de prensa y decir, sobre este comentario de la fuerza política de gobierno, nosotros, la visión nuestra es esta. Ahora, si no lo ponemos arriba de la mesa y no marcamos la discrepancia, te podés imaginar que si no tenemos esa posibilidad de hacerlo, creo que estaríamos cometiendo nuevamente un error que yo creo que fue un error que cometimos en el pasado, y en la vida hay que saber hacer una autocrítica, y el primero que tiene que hacer autocrítica soy yo mismo, porque quizás a mí me absorbió el ministerio y yo descuidé San José, ¿no? Una visión política partidaria la descuidé porque no me daba el tiempo. Bueno, hoy tengo un poco más de tiempo y creo que el aporte que le puedo hacer a mi partido es liderar un proceso distinto de contrarrestar relatos que, a mi entender, se siguen generando del Frente Amplio, que es especialista en generar relatos, porque si algo sabe hacer el Frente Amplio es generar un relato, porque ahora el problema que no cumplen con el programa de gobierno es porque el problema la economía que dejamos, cuando los números te marcan todo lo contrario, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dicen los datos. Fíjate, el resultado fiscal estructural, 2019, 4,5 de déficit, 2024, 3,7. Calificación crediticia, la mejor calificación en la historia del país. Lo dejamos nosotros. Inflación, tomamos un 7,9, dejamos un 4,8. Pandemia, sequía, inundaciones, guerra de Turquía, problemas con los precios con Argentina, ¿no? Salario real, que se nos cuestionaba, porque tuvimos que hacer un ajuste cuando la pandemia, ¿te acordás? No lo vamos a poder recuperar, un 2,7 más que en el 2019. No solamente que se recuperó, sino que quedamos con un salario real superior. Empleo, entramos con 52.000 empleos nuevos, menos en el 2019.
dejamos con 111.000 empleos más. Entonces digo, cuando hay datos que marcan una cosa diferente al relato que están queriendo imponer para justificar que se comprometieron con cosas que no eran posibles concretar, a tal punto no era posible concretar su programa de gobierno, que el propio subsecretario de Economía, el 25 de agosto, en un comité de base dice, el programa era incumplible. Y eso pasó, y nadie se acuerda. Que lo diga, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué permitimos que sucediera? Que una fuerza política que hoy es gobierno le mintiera a la gente para llegar al gobierno. Y al otro día dice que no lo pueden cumplir. Me parece que eso es una falta de respeto al ciudadano. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y tenemos que denunciar. Porque si nadie lo dice, quedamos calladitos la boca como, ah, sí, pobre gente. Ahora, nadie se acuerda cómo dejaron el país. Nos dejaron casi con un apagón logístico. Tuvimos que hacer 230 puentes nuevos para poder que la carga autorizada en este país pudiera circular. Tuvimos que intervenir el 80% de las rutas porque estaban hechas pedazos. Ahora dicen de que dejamos compromiso de deuda. ¿Qué compromiso de deuda dejamos? A ver, que me digan. Yo recuerdo, la última vez que tuve... Bueno, se ha hablado mucho de ACE, ¿no? De ACE, dejó una deuda sin pagar de proveedores. ¿Qué sucedió en este 2025? En la rendición de cuentas se le habilitó un préstamo superior al que estaba previsto en la regla fiscal. Lo que estaba previsto que se podía incrementar la deuda este año eran 2.900 millones de dólares. Pues Odone, justificando de que habían algunas deudas, pidió 3.400. Los terminaron. O sea que esa deuda se pagó, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Para adelante qué pasa? Se pagó. Pero la deuda queda por errores en la gestión. No. A ver, ahí entreveraron Digo, todo. más... Lo de ACE era un tema de falta de pago a algunos proveedores. Pregunto en general. Por eso, lo de ACE, algunos temas de falta de pago a algunos proveedores, que si hubo algún... se pospuso algunos pagos, se solucionó con esto. Ahora es como te puede pasar de un periodo al otro, que también nosotros lo asumimos, ¿no? Cuando asumimos habían deudas viejas, las cubrimos calladito de la boca y no dijimos nada. Y te digo que podían haber sido... Podríamos haber hecho mucho más. Esto es parte de la continuidad institucional. De gobierno. Ahora, bueno, me acuerdo que acá vino Sánchez y dijo de que el Falero le había dejado un clavo con el ferrocarril. ¿Clavo de ferrocarril? Pues que no, es que el acuerdo no se pudo terminar y quedó pronto y ellos lo firmaron en 60 días. Quiere decir que estaba avanzado. Era un acuerdo para poder reconocer una falta de cumplimiento de la empresa para con el Estado uruguayo, no con el ministro Falero. Y se pagó, se renegoció y se está con un arbitraje. Porque nosotros entendíamos de que la empresa no había cumplido y no le íbamos a pagar si no habían cumplido. Y ellos entendieron de que había que resolverlo, lo resolvieron, pagaron una parte, creo que fueron 80 millones, y está bien. Ahora, eso no es su clavo. ¿Querés hablar de ferrocarril? Hablemos del ferrocarril. El clavo me dejaron a mí. Pero escuchame, firmaron una PPP de 2.000 millones de dólares y donde con 200 expropiaciones tuvimos que expropiar 1.040. Nos dejaron una obra ferroviaria en marcha sin ni siquiera tener un permiso en ningún departamento, ni Montevideo, ni Florida, ni Canelones, ni Durazno. Tuvimos que hacer el Puente Nuevo Durazno, ¿te acordás? Sí. Tuvimos que hacer en Montevideo, negociar con la intendente de aquel momento, con Carolina Cose, donde tuvimos que hacer casi 40 millones de dólares de obras extra de la intendencia, que no tenía nada que ver con el ferrocarril, para que me dieran los permisos para poder ingresar con la obra. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos hablando entonces? ¿Quién dejó clavo? ¿Quién hablar de clavo? Tuvimos que invertir casi 100 millones de dólares más en rutas que la habían terminado de pintar antes de irse, para que la 45, por ejemplo. Ahí tenés una. Después la 23, la 90, la 54, la 57, la 30. Las tuvimos que hacer de vuelta porque las pintaron para decir, bueno, y las inauguraban algunas, otras no las pudieron inaugurar. La 45 no le dio el tiempo de inaugurarla porque se le rompió antes de inaugurarla. Entonces, esos son clavos. Eso está hecho. Y eso no lo van a tener que volver a hacer. Perdad cuidado que no lo van a tener que volver a hacer. Y si hay una ruta que se rompe, yo voy a ser el primero que diga, bueno, ahí hubo una falta de control. Hasta ahora no he tenido, tengo la tranquilidad. Y la mayoría de las obras que hicimos, la hicimos con un mantenimiento mínimo a 10 años y en las PPP a 20 años. Quiere decir que si se rompe, es problema de la empresa. No le va a significar un costo extra al gobierno.
¿Hay una diferencia de gestión? Sin duda que la hubo. Ahora, ¿eso es un clavo? Eso es un relato mentiroso que están queriendo imponer, que hay que salir a aclararlo. Y lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en Artigas, lo voy a hacer en Salto, en Paysandú, en Rivera, en todos los departamentos. Va a ser una tarea que tengo por delante como senador de la República. Y como presidente de la departamental, obviamente, lo voy a hacer en San José y en todas las localidades. Cuando ¿Va a ser descentralizada? Voy a Eso también hacer- es en espejo, porque Lo hablaba primero- Delgado de llegar a las diferentes localidades del país. Nosotros, yo le voy a proponer cuando ahora la semana que viene convoquemos a la primera reunión de la departamental, comenzar ya a trabajar en la formación de las comisiones seccionales, Ajá. que está previsto en la Carta Orgánica, Sí. y que entiendo de que es indispensable tener dirigentes en cada lugar para que sean nuestra cara visible, nuestro representante en los lugares. La primera que queremos conformar es la de Ciudad del Plata, por distintas razones. Primero porque no somos gobierno ahí, tenemos un municipio que es del Frente Amplio, y que no vaya a hacer cosa de que la alcaldía del Frente Amplio empiece a decir que las cosas se hacen porque están ellos, cuando en el presupuesto quinquenal, digo esto para que lo tengan claro y que me lo desmientan, no hay un solo peso más para los municipios por parte del gobierno nacional. Por el contrario, hay menos dinero. Y te voy a explicar por qué. Porque está el mismo recurso que tenían de nuestro gobierno, Ujú. con más alcaldías. Quiere decir que se va a distribuir el mismo dinero con Hay más cantidad. municipios Hay más municipios y el monto y base el monto es el mismo, el monto base. Entonces, lo que se haga en Ciudad de Plata va a ser lo que le dejamos nosotros para ejecutar por parte de los municipios, que fue importante, por nosotros incrementamos las partidas para los municipios y además le dimos un incremento al FDI con la condición de que ese incremento del 33 al 40% que le dimos en el periodo anterior se ejecutara en los municipios, cosa que no se daba antes. Todo eso es lo que dejamos. O sea que tienen que gestionar bien esos dineros los municipios, pero lo que vaya a hacerse por encima de eso es una obra que la va a definir el próximo presupuesto departamental en la figura de la intendenta, que me consta de que tiene por delante un desafío, un compromiso que asumimos todos en la campaña electoral, que es de seguir generando acciones de gobierno que favorezcan a la comunidad en aquellos lugares donde vienen más retrasados. Y Ciudad de Plata es uno de los que siempre tenemos que darle un plus, porque ha sido una ciudad de que se ha desarrollado demográficamente en forma muy importante y que tiene mucho todavía para hacerse. Entonces digo, ahí, ¿por qué queremos crear la seccional? Porque ahí nuestros dirigentes van a tener que estar en esa comunicación diaria con las instituciones sociales, con los clubes deportivos, culturales, transmitiendo de que hay muchas cosas que las podrá hacer el municipio, pero hay otras que la intendencia las va a hacer, y entonces no es justo de que cuando se haga una cosa quede reflejado como que es consecuencia solamente de por qué allí esté gobernando el Frente Amplio. Ahí hay cosas que hay que trabajar, que reconocer lo que haga el gobierno municipal, sí, porque apostamos a la descentralización, pero también decir claramente de que el aporte que esté en este presupuesto no va a depender de los recursos nacionales, sino va a depender de los recursos departamentales que queden plasmados en el presupuesto quinquenal que va a ser presentado a la Junta. Y bueno, son cosas que hay que comunicarlas, si no de lo contrario... Claramente hay un cambio de estrategia y de mirada desde el directorio, y uno guarda esta expectativa que yo te decía conforme a la comisión departamental. ¿Hay tiempo, hay lugar, es necesaria una autocrítica partidaria, José Luis? Sí, claro, pero a ver... ¿Se yo creo está que haciendo, se va a ver, hacer, tendrá instancias formales? No. A ver, primero, parte de lo que estoy diciendo creo que es parte de una autocrítica que nos estamos haciendo de cómo orgánicamente trabajó el partido, tanto a nivel nacional como departamental, y no por las personas que estaban ni en el directorio ni en la departamental, sino porque partidariamente no se le encomendó una tarea diferente a la que hicieron. No es un tema de... Porque los gobiernos suelen absorben, comer a los partidos, digamos. Absorben, ¿no? a los partidos, y el Eso San José es un ejemplo de es eso. un Yo fui riesgo. intendente 10 años y nunca utilicé, en el buen sentido de la palabra, la orgánica partidaria como quizás la debía haber utilizado. La verdad, yo soy tan responsable como todos los demás. Después, a nivel nacional, comienza ahora un proceso de autocrítica que va a tener
el primer evento el próximo sábado en Fraiventos. Buen lugar para donde ir. todas las departamentales... Fede? Buen lugar para ir. Está bien arrancar ahí, en el rincón de las gallinas. Vamos a Fraiventos. ¿Para qué? Para que 5 departamentos, con sus respectivas departamentales, ediles, intendentes, alcaldes, podamos encontrarnos en una franca discusión sobre estas cosas y hablar de los errores que podíamos haber, que debemos haber cometido, que nos llevó a perder la elección, y de qué manera corregimos y planificamos el futuro. Ahí va a estar Flores, San José, Colonia, Soriano y Fraiventos y Río Negro. Esos 5 departamentos, con todos los dirigentes que mencioné y el directorio sesionando, vamos a tener la oportunidad de abrir una discusión franca donde de alguna manera, más allá de criticarnos a nosotros mismos, porque todos tenemos que hacer una autocrítica, ¿verdad? Tenemos que pasar raya. Ahí va a haber una presentación de una consultora que hizo un análisis para poder arrancar ese debate, y donde ahí vamos a poder interpretar los datos que se ven reflejados en esa consultora, de que nos permita decir, acá nos equivocamos, esto lo podíamos haber hecho mejor, acá fallamos, acá teníamos que haber hecho esto, acá teníamos que haber ido en coalición, acá teníamos que... A ver, ¿por qué ganamos Salto? Porque nos dimos cuenta en el periodo pasado de que si hubiéramos ido juntos en coalición no hubiésemos ganado en el periodo pasado, ¿verdad? Y ahí nos costó a los dos partidos, al Partido Nacional y al Partido Colorado, entender de que cometimos un error porque no ir juntos en el periodo pasado, y podíamos haber gobernado 5 años antes. Sin embargo, lo armamos durante estos 5 años, nadie perdió su identidad, el Partido Colorado tuvo su propio candidato, el Partido Nacional el suyo, y se logró ganar un departamento tan importante como Salto con un margen significativo. Bueno, ese análisis, ¿por qué perdimos La Valleja ahora? Pues no fuimos coalición. Uno de las razones, quizás. La otra fue el error partidario de no haber generado una expectativa mayor de oferta electoral. Puede ser otra. ¿Por qué perdimos Río Negro? Bueno, quizás... Pues tenemos que hacer 4 programas, pero bueno, prefiero no meterme en esas cuestiones por ahora. Pero en cualquier caso, el Partido Nacional debe analizar qué fue lo que pasó. Bueno, si no lo analizamos, no tiene... ¿Por qué vamos a hacer una autocrítica? ¿Y por qué vamos a Fraiventos? Porque yo creo que es un departamento que también hay que analizarlo, y ya y no con el ánimo de cuestionar, de pasar porque lo boleta. que pasó. Vamos a mirar. A ver, si hubiéramos hecho este movimiento, si hubiéramos ido juntos, si hubiéramos generado una expectativa de coalición, si hubiéramos ofrecido un trabajo más coordinado durante todo el periodo con los municipios, quizás no se hubiese perdido Jun. Hay un montón de cosas que se pueden analizar. Bueno, esas cosas, anotémoslas y no cometamos el mismo error en la acción que viene. No es tan difícil. Ahora, si vamos simplemente a buscar la culpa en el otro y no miramos las propias, estamos en el horno. Porque yo digo, si uno mira el contexto nacional, ¿qué pasó de octubre a noviembre? En octubre ganamos la coalición. Casi 100.000 votos, ¿no? 80.000 votos, si mal no recuerdo. Y perdimos en noviembre por 100.000. ¿Qué pasó? Toda la coalición no trabajó. Es claro, ¿no? Toda la coalición. Sí, puede haber hasta... Es muy claro. Hay departamentos que se destacan. Si uno los mira en el mapa... no podés perder 15.000 votos en Cerro Largo de octubre a noviembre, por ejemplo. Hay otras razones, se focalizó más en lo departamental, se quiso captar el electorado de izquierda y quizás se trabajó menos puede ser una, puede ser otra. Será una instancia para analizarlo. Cuando vayamos allá lo analizaremos. Vamos a analizar Fraiventos, capaz que la gestión fue muy unipersonal y no colectiva, quizás pudo haber sido eso, por lo que he escuchado, y enojos de todos lados, acá no hay un solo culpable, somos todos culpables. A ver, si vamos con pero también las... a ver, esto es claro, también las orgánicas partidarias deben tener ese rol de generador hacia adentro de acuerdos partidarios, y no siempre ocurre. Claro. ¿Me explico lo que voy? Porque a veces hay una tirantez desde lo sectorial en los partidos,
que bienvenido sea para nosotros que comemos de esto, pero que se termina, entre comillas, saldando o expresando a nivel de los medios de comunicación. Y uno interpreta, ¿y no será en la orgánica del partido en donde haya que tratar de bajarle presión a las dificultades sectoriales? Que existen, que por algo existen también los sectores, que son todos legítimos. Pero no es un ámbito donde también los partidos deberían escuchar las dificultades que los sectores están teniendo, para no hablar de enfrentamiento. Yo estoy de acuerdo, y por eso es que hemos encarado este nuevo desafío que te decía. Yo creo que es ahí el ámbito de discusión, de planificación, de discusiones sinceras, aunque nos duelan, todos nos equivocamos. A ver, tenemos un ejemplo claro en San José, ¿verdad? Hoy decimos todos, estamos tranquilos porque el Partido Nacional en mayo logró aumentar su electorado con respecto a 2019, casi en 2000 y pico de votos, ¿no? Pero yo quiero ver, y nadie se olvida, ¿no? En fin de noviembre, primer día de diciembre, había un nerviosismo muy grande en San José, ¿o no? Sí. O alguien me lo duda. Cuando en octubre se perdió por más de 10.000 votos y estaba todo el mundo nervioso. Perdemos San José. Sí, perdés en noviembre Perdemos también San el José. balotaje, ¿no? ¿Qué dijimos nosotros? Acá no se perdió nada. Acá lo que tenemos que hacer es salir a comunicar a la gente el éxito de la gestión del gobierno departamental y poner en escena una competencia que seduzca. ¿Qué hicimos? Eso. ¿Tan difícil era? No. Tuvimos que sacar de nuestro propio sector 2 candidatos, porque no aparecían en escena otras alternativas, porque entendían de que no estaban dispuestos o no era conveniente. ¿Lo asumiste como un riesgo? Yo nunca estaba convencido. ¿Y un riesgo de que el sector presentara 2 candidatos no era fue algo riesgoso? novedoso. A mí no era lo que más me gustaba, sinceramente, porque era un sector que nos costó mucho construirlo en Sumate. No era el ideal, pero al ver de que no había allí una motivación del resto de los sectores de poder presentar una candidatura alternativa fuerte, entendimos que debíamos de ofrecer desde nuestro propio sector más de una candidatura. Ahora que ya pasó, ¿estás conforme con el resultado? Estoy conforme con el resultado, estoy conforme con el trabajo de los 2 candidatos, tanto de Ana como de Rubén, que dejaron todo en la cancha y demostraron de que cuando se sale a defender una gestión y se propone una propuesta seductora a la ciudadanía que tiene credibilidad, que no es menor, porque para presentar una propuesta seductora a la ciudadanía, primero tenés que mirar los antecedentes. Y si algo hemos tenido en nuestro partido en San José, es que lo que proponemos en nuestro programa de gobierno, si vos mirás, nunca baja del 90% el cumplimiento de los objetivos que se trazan en ese programa de gobierno. Es algo pocas veces visto, y quiero que lo busquen los programas de gobierno y que me comparen, a ver si no, y en algunos casos quizás hemos dejado, no cumplimos el 100%, hemos cumplido un 90%, pero hemos hecho otras cosas que no estaban previstas hacerse por las coyunturas del momento. O sea, ha habido siempre una gestión muy seria de los dineros públicos en San José, que se ha visto reflejado en que somos el departamento que más invertimos con respecto al resto de los departamentos del país en obra, en inversión, y los que tenemos menos costo de rubro cero, por ejemplo, en lo que hace a la composición presupuestal. Bueno, eso no es producto de la casualidad, eso es porque siempre hubo una conducta desde hace muchos años en San José. ¿El modelo San José sigue vigente? Sin duda, sin duda. Y con matices, con una impronta personal, con darle un poco más de respuesta allá o acá, pero sin duda la matriz está consolidada en cuanto que el esfuerzo de los contribuyentes en los aportes de sus impuestos tiene que tener un porcentaje muy alto, por encima del 30% siempre, en devolución, en servicios e inversión. Y en San José eso no se ha cambiado nunca. Hemos tenido 30, 35, 40, hasta 50%. Yo en uno de las rendiciones de cuenta de mi gobierno tuvimos hasta un 52% de inversión, que se me había pasado para otro lado. Pero, a ver, es eso lo que para eso nos votan, ¿no? Para que vos veas un barrio mejorado, para que veas que San José hoy prácticamente en los barrios más alejados del centro tienen todos sus pluviales, sus cordones cuneta,
cosa que no lo ves en otros departamentos, que salís 2 cuadras de la plaza y ves los cordones llenos de pasto. Perdón, los cordones no, las zanjas llenas de pasto. Vos ves un Rafael Peraza, ves un Villa María, ves un Juan Soler, ves una Silda Polié con prácticamente el 100% de los cordones cuneta y pluviales. A ver, eso es gestionar bien los recursos públicos y eso es gobernar en favor de la ciudadanía. Servicios de primera. Tenemos el único vertedero del país con la autorización ambiental actualizada. Eliminamos, que durante muchos años quisimos hacerlo y lo hizo la intendenta Ana Ventavarri en el periodo pasado, lo habíamos empezado nosotros el proceso de eliminar el vertedero Ciudad Alberto, Ciudad de Plata. Estaba metido en plena ciudad, se cerró, se creó un centro de transferencia y hoy todos los residuos se tratan en un solo vertedero con los permisos ambientales, que en la época de Chirucci tuvo la virtud de hacer todo un entubado hasta la planta de saneamiento para que los líquidos residuales no quedaran expuestos, sino que fueran tratados en la planta de tratamiento. O sea, a ver, hay un trabajo de muchos años de actuar responsablemente, ¿no? José Luis, viste que yo cierro las transmisiones electorales los domingos, sobre todo las departamentales, pero en todas hago lo mismo, porque de verdad lo vivo así. Cierro la transmisión electoral pensando en la que viene. ¿Viste? Y con expectativa, además le digo, qué lindo escenario vamos a tener en la que viene. En virtud de esta posición personal que tengo, todo lo que ocurre políticamente durante los procesos, los periodos, le pongo por lo menos unos puntitos suspensivos de en cuánto están pensando en la que viene. El hecho de que vos asumas la presidencia de la comisión departamental, es lo que me pasó el viernes, ¿no? Ya me había llegado el dato a mí, porque viste que el señor Fuentes siempre funciona. Entonces, no, que va a ser Falero. Entonces yo decía, esto puede, pensándolo a 5 años, esto puede significar que Falero esté planteándose la posibilidad de ser candidato a la intendencia en la que viene, o siendo y esto te lo reconozco públicamente, siendo uno de los dirigentes políticos, actores políticos del Partido Nacional que más énfasis ha hecho en la coalición, quizás esta posición más pública que Falero está tomando tenga que ver más con la cuestión nacional de hacer los esfuerzos para la coalición. ¿Hay algo de cualquiera de las dos cosas? ¿O es propio de esta coyuntura y yo estoy demasiado estirando el tiempo? A ver, de los dos comentarios, el primero no, yo no asumo la presidencia del directorio para ser candidato, porque digo, si tú me conoces muy bien, no es mi intención que en el departamento se maneje en base a personas, sino a equipos. Digo, lo demostré en el periodo pasado, ¿verdad? En noviembre muchos decían, Falero, si vos no sos, van a perder. Demostramos que no. Que cuando uno tiene dirigentes que han dejado en la cancha y han trabajado durante muchos años, el partido puede presentar opciones electorales que le permitan lograr el mismo objetivo sin tener que ser una figura específica. Yo soy contrario a esos caudillos de que son ellos y después que ellos no están, desaparecen los partidos. Mi objetivo es que el partido se mantenga vivo y por eso asumo esta responsabilidad, para generar la mejor oferta electoral en la instancia de mayo del 2030, que no es necesariamente con la figura de Falero. Podrá ser o no. No lo descartás, no lo descarto, pero no es un objetivo. No es mi objetivo. Mi objetivo sería de que pudiéramos llegar con una oferta electoral seductora como lo hicimos ahora y con puja electoral y con entusiasmo y con ganas de que el partido siga gobernando y que le toque al que logre mayor cantidad de votos. Ese es mi objetivo. Que lo analizaremos en este proceso. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, si tiene que ver con ayudar a trabajar sobre clave de coalición, sí. Yo soy convencido de lo que quiero. Eso es una definición política que vos ya tengo tomaste hace mucho tiempo, porque tuve la experiencia de ser parte de un gobierno de coalición y estuve adentro. Yo estuve trabajando con un Pablo Mieres, estuve trabajando con ministros Colorado, Tabaré Viera, bueno, con Gurméndez en Antel, Robert Silva en ACE, Daniel Salinas, Lozano, la ministra de Salud Pública que quedó por Salinas, Karina Rando, o sea, y trabajamos muy bien. Entonces digo,
para que el gobierno tenga una oferta electoral que seduzca, ¿tiene que ser en base a figuras de un solo partido o puede tenerla en base a las mejores figuras de cada partido que ofrezcan a la ciudadanía la posibilidad de gobernar en coalición? Si ya lo hicimos, lo único, no tuvimos un resultado exitoso para ser reelegidos, pero la experiencia la tenemos, y en momentos muy difíciles del país, donde logramos sortear dificultades cuando muchos decían, ¿te acordás, no? Hay que ir a cuarentena obligatoria, lo que pasó. Acá asumimos como coalición, nos pusimos firmes, sacamos al país adelante y lo dejamos mejor, como lo demostré recién. ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar en ese análisis que se dará o no? Quizás no se dé una coalición en lo nacional en la que viene, pero sí se puede dar en lo departamental. Pero hay que ir dando paso. Pero hay que ir dando paso. Y en esa misma línea que yo, hemos mantenido diálogos con algunos integrantes del Senado, y, por ejemplo, con Tabaré Viera, pensamos muy parecido, y estoy seguro que la mayoría de los senadores también. No descartamos la posibilidad de buscar el mejor camino para que la oferta electoral en la próxima sea algo que seduzca y que sea diferente a lo que hoy tenemos. Eso que será... es una coalición de izquierda que, a mi entender, no estaba preparada para gobernar, y bueno, los tiempos dirán si lo estaban o no, y nosotros tenemos que ofrecer algo, una alternativa de coalición diferente a la que hoy está gobernando. Esa definición se tomará en este proceso, digamos. En cualquier caso, si te preguntan, la postura es esa, ¿no? Es totalmente, y lo he dicho, bueno, lo he dicho públicamente, no sé si acá en algún momento lo Sí. dije. Es más, yo recuerdo que inclusive me comprometí a trabajar para que San José pudiera ofrecer una alternativa en lo departamental de coalición en la próxima instancia electoral, cuando el Partido Colorado, algún sector, apoyó la candidatura de Ana, ¿te acuerdas? Que alguna lista salió. Entonces yo dije, bueno, yo me comprometo, ya que hay una buena voluntad de parte del Partido Colorado de acompañar al Partido Nacional para poder seguir siendo gobierno, me parece que corresponde que del Partido Nacional tengamos la gentileza de decir, no nos cerramos a trabajar en la posibilidad, si así lo entienden los partidos, de que en la próxima instancia departamental, sin perder nadie su identidad, podamos ofrecer una alternativa diferente, como lo fue en Montevideo, en Canelones o en Salto. Yo no lo descarto, tampoco lo voy a imponer, digo que estoy dispuesto a hacerlo si hay voluntad política de todas las partes. Gracias por la visita, la seguimos en cualquier momento. Seguramente habrán muchas instancias para poder conversar, alguna en condición de senador y otras tantas en condición de presidente de la nueva departamental del Partido Nacional. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todos. Habrá continuidad en la pantalla, llega Katy en un ratito, palco, por supuesto, con toda la actividad del fin de semana. ¿Pasa en mi cuadro hoy? Sí. Sí. ¿Sí? Porque tengo que ver, vio que yo tengo ahí, no pude ir el fin de semana. Yo tampoco. Y entonces quiero ver a ver cómo fue el tanto. ¿Tuvo el festejo? Sí, señor, tuve, el día sábado. Me llegaron imágenes. Sí, ya lo sé. Ya sé quién se las envió, por otra parte. Porque le falta expertise periodístico para esconder la fuente. Sí. Entonces, claro, me sacó la foto y lo estaba mirando yo, digamos. Sí, sí. Abrazo a todos, nos reencontramos mañana, 11:30 de la mañana, hacemos Moradores, aquí desde el estudio Canal 3, por la pantalla del 3 y también, lógicamente, por la plataforma. Buen lunes para todos, chao.